Me llamo Benjamín Mora. Durante 22 años fui cirujano cardíaco en el Hospital Regional del Centro, en una ciudad del interior. Realicé mi primera cirugía a corazón abierto en enero de 2002 y la última a principios de noviembre del año pasado. Son más de 5.000 operaciones. 5.000 veces abrí un pecho humano. Sostuve un corazón latiendo en mis manos y volví a cerrar a esa persona. Me alejé de todo eso hace 6 semanas. La gente me pregunta por qué me retiré temprano, a los 53 años. Mis colegas en el hospital creen que me quemé. Mi esposa Carmen piensa que estoy teniendo algún tipo de crisis de mediana edad. Mis 2 hijas creen que simplemente quería más tiempo para jugar golf y estar con los nietos. Los dejo creer lo que les haga sentido. La verdad es algo que apenas puedo decir en voz alta, ni siquiera a mí mismo. Lo que voy a contarte sucedió. Tengo testigos, tengo grabaciones de video, tengo registros médicos que documentan cada detalle imposible. Pero en el momento en que le dices a la gente que has visto algo que no debería existir, algo que viola las leyes básicas de la medicina y la biología, dejan de escuchar. Sonríen cortésmente y cambian de tema. Sugieren que has estado trabajando demasiado. Recomiendan unas vacaciones. Así que dejé de intentar convencer a nadie. En cambio, simplemente me fui. Porque una vez que has visto lo que yo vi, una vez que entiendes que el cuerpo humano puede ser algo diferente a lo que hemos creído durante siglos, no puedes en buena conciencia seguir pretendiendo que todo es normal. Déjame empezar desde el principio. El Hospital Regional del Centro es grande, no tan grande como los centros médicos famosos de las ciudades capitales, pero manejamos casos serios. Nuestra unidad cardíaca está en el 6.º piso. Tenemos 4 quirófanos dedicados exclusivamente a cirugía del corazón. Pasé la mayor parte de mi carrera trabajando en el quirófano 2 con el mismo equipo. Patricia Colmenares, mi instrumentista que llevaba 14 años conmigo. El doctor Marcos Bravo, mi anestesiólogo y probablemente mi amigo más cercano en el hospital. Y la doctora Sofía Torres, una residente talentosa en su último año de formación. Éramos buenos en lo que hacíamos. Trabajábamos juntos como una máquina bien aceitada. En 22 años, había perdido muy pocos pacientes en la mesa de operaciones. Desarrolla cierta confianza después de miles de cirugías exitosas. Crees que lo has visto todo. Crees que entiendes cómo funciona el corazón humano. Estaba equivocado. Era un miércoles por la mañana, 9 de octubre del año pasado. Recuerdo la fecha exactamente porque he reproducido ese día en mi mente unas 1000 veces desde entonces. Llegué al hospital alrededor de las 6 de la mañana, como siempre. Tomé mi café en el salón de médicos mientras revisaba el programa del día. Teníamos 3 cirugías cardíacas programadas. Las primeras 2 eran bastante rutinarias. Un reemplazo de válvula para una mujer de 60 y tantos años cuya válvula cardíaca se había desgastado con el tiempo, y una cirugía de bypass para un hombre de mediados de los 50 con arterias bloqueadas por años de colesterol alto. El tercer caso era un hombre llamado Carlos Durán, 43 años, profesor de historia en una secundaria, perfectamente sano toda su vida. Nunca fumó. Hacía ejercicio regularmente, sin antecedentes familiares de problemas cardíacos. Entonces, una noche después del trabajo, tuvo un infarto masivo. Simplemente colapsó en su salón de clases mientras calificaba exámenes. Lo llevaron de urgencia a nuestra sala de emergencias, lo estabilizaron y le hicieron todos los estudios. Las arterias principales de su corazón estaban casi completamente bloqueadas. No tenía sentido médico. La gente no desarrolla ese tipo de obstrucción severa de la noche a la mañana, especialmente no personas jóvenes y sanas. Pero ahí estaba, en cada estudio que le hicimos. Lo programamos para cirugía de bypass de emergencia. El procedimiento se llama revascularización coronaria. Básicamente, tomamos vasos sanguíneos sanos de otra parte del cuerpo y los usamos para crear desvíos alrededor de las arterias bloqueadas del corazón. Es trabajo delicado, pero lo había hecho cientos de veces. Esa mañana me reuní con Carlos y su esposa, Julia, en su habitación antes de la cirugía. Él estaba nervioso, lo cual era completamente normal. Julia le sostenía la mano con fuerza mientras yo explicaba lo que íbamos a hacer. Señor Durán, voy a ser directo con usted, le dije. Esta es una cirugía seria.
Pero usted es joven, está sano por lo demás, y detectamos esto antes de que su corazón sufriera daño permanente. Sus probabilidades son muy buenas. ¿Voy a estar bien, doctor Mora?, me preguntó directamente, mirándome a los ojos. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que así sea, le dije. Y lo decía en serio. Llevamos a Carlos al quirófano a las 10:04 de la mañana. El doctor Bravo lo puso bajo anestesia y para las 10:10 estaba completamente dormido, con el tubo de respiración en su lugar, listo para la cirugía. A las 10:17 hice mi primer corte por el centro de su pecho. Usamos una sierra especial para cortar el esternón y poder abrir la cavidad torácica para alcanzar el corazón. Todo el equipo había hecho esto tantas veces que apenas necesitábamos hablar. Todos conocían su rol. Coloqué los separadores para mantener su pecho abierto, exponiendo el saco protector alrededor de su corazón. A las 10:23 corté ese saco y obtuve mi primera vista clara del corazón de Carlos Durán. Estaba latiendo normalmente. Ritmo fuerte y estable. Pero algo me llamó la atención inmediatamente. El color estaba mal. Un corazón sano tiene un color rojizo profundo cuando está recibiendo buen flujo sanguíneo. El corazón de Carlos se veía casi gris, como piedra. En todos mis años de cirugía, nunca había visto tejido cardíaco de ese color particular. Patricia, ¿puedes ajustar las luces?, pregunté. El tejido se me ve extraño. Ella subió las luces quirúrgicas al máximo. El color gris permaneció. Doctor Bravo, ¿cuáles son sus signos vitales?, llamé. Perfectos, respondió Marcos desde su estación en la cabecera de la mesa. Frecuencia cardíaca 72. Presión arterial 120/80. Niveles de oxígeno al 99%. Todo se ve excelente. Dejé la observación de lado. A veces la iluminación puede jugar trucos a tus ojos. A veces el tejido simplemente se ve un poco diferente de un paciente a otro. Procedí con los pasos estándar de la operación. Durante los siguientes 45 minutos, todo fue normal. Tomamos un vaso sanguíneo de la pared torácica de Carlos y algunos segmentos de vena de su pierna para usar como injertos de bypass. La doctora Torres me asistió mientras Patricia mantenía todos los instrumentos organizados y listos. A las 11:08 estábamos listos para la parte más crítica de cualquier cirugía cardíaca. Necesitábamos conectar a Carlos a la máquina de circulación extracorpórea. Esta máquina temporalmente asume el trabajo de bombear sangre y agregarle oxígeno, lo que nos permite detener completamente el corazón del paciente para poder trabajar en él sin que se mueva. Conectamos los tubos de la máquina a los vasos sanguíneos principales de Carlos. A las 11:12 la máquina tomó control de su circulación. Todos los monitores mostraban números perfectos. El flujo sanguíneo era bueno. Los niveles de oxígeno eran excelentes. A las 11:17 me preparé para detener el corazón de Carlos. Hacemos esto inyectando una solución especial llamada cardioplegía directamente en los vasos sanguíneos del corazón. Es básicamente una concentración muy alta de potasio que detiene la contracción del músculo cardíaco. Cada corazón responde a esta solución de la misma manera. Es tan confiable como la gravedad. Das la inyección, esperas de 30 a 60 segundos y el corazón deja de latir. Siempre, sin excepción. Inyecté la solución de cardioplegía en el corazón de Carlos Durán. Todos observamos y esperamos. 30 segundos pasaron. El corazón siguió latiendo. 60 segundos pasaron. Seguía latiendo. 90 segundos. El corazón continuó su ritmo estable, completamente sin afectarse. Eso es extraño, dije en voz alta. Déjenme dar otra dosis. Di una segunda inyección, esta vez una cantidad mayor. Esperamos de nuevo. Nada cambió. El corazón latía 72 veces por minuto, exactamente igual que antes. Doctor Bravo, ¿estás viendo esto?, pregunté. Lo estoy viendo, respondió Marcos, y pude escuchar la confusión en su voz. Eso no debería ser posible, Benjamín. Esa concentración de potasio debería absolutamente detener el corazón. Patricia, ¿puedes traerme una bolsa fresca de cardioplegía?, pregunté. Ella fue a Amoatiotaris buscar una nueva bolsa mientras yo me quedaba mirando el corazón de Carlos Durán, latiendo con perfecta regularidad a pesar de tener suficiente potasio para detener 3 corazones normales.
No tiene sentido, murmuró la doctora Torres desde el otro lado de la mesa. Usé la nueva bolsa de cardioplegía. Di una tercera inyección, incluso más grande que las anteriores. El corazón no respondió. Seguía latiendo exactamente 72 veces por minuto. Marcos, revisa la concentración de potasio en su sangre, ordené. Él tomó una muestra y la corrió por el analizador junto a su estación. Sus cejas se fruncieron cuando leyó los resultados. Potasio sérico de 9.2, reportó. Eso es letal, dije. Con esos niveles debería estar en fibrilación ventricular o asistolia. No deberían de haber ritmo cardíaco en absoluto. Pero el corazón de Carlos Durán siguió latiendo. 72 latidos por minuto. Perfectamente estable. Como si las reglas de la fisiología cardíaca simplemente no aplicaran a él. Tomé una decisión. Vamos a proceder con el corazón latiendo, anuncié. Podemos hacer cirugía sin bomba. Más difícil, pero posible. La cirugía sin bomba significa hacer los injertos de bypass mientras el corazón sigue latiendo. Requiere instrumentos especiales llamados estabilizadores que sostienen pequeñas secciones del corazón relativamente quietas mientras trabajas. Es técnicamente más demandante, pero a veces necesario. Pasé las siguientes 3 horas realizando una de las cirugías más difíciles de mi carrera. Cada vez que mis instrumentos tocaban el corazón de Carlos, sentía algo extraño bajo mis dedos. El tejido se sentía diferente, más denso de lo que debería, con menos del ligero rebote elástico que normalmente tiene el músculo cardíaco sano. Y el ritmo. Ese ritmo absolutamente perfecto nunca vaciló, ni una sola vez durante toda la operación. No hubo respuestas normales al contacto, ninguna de las pequeñas variaciones que ves en cada corazón. Solo 72 latidos por minuto, cada latido idéntico al anterior. A las 2:47 de la tarde completé el último injerto. El corazón de Carlos Durán latía exactamente como había latido cuando abrí su pecho por primera vez. 72 veces por minuto, sin cambio, sin variación. Cerré su pecho. Cerramos la incisión. Lo llevamos a la unidad de cuidados intensivos cardíacos. En el pasillo afuera del quirófano, Marcos me detuvo. Benjamín, ¿qué rayos acaba de pasar ahí adentro? No lo sé, admití. En 22 años nunca he visto un corazón que no responda a la cardioplegía. Ni una vez. Es farmacológicamente imposible. ¿Qué hacemos? Lo monitoreamos de cerca. Documentamos todo exactamente como sucedió y esperamos que se recupere normalmente. Y si no lo hace, no tenía respuesta para eso. Me reuní con Julia, la esposa de Carlos, en la sala de espera de familias. Le dije que la cirugía había sido exitosa, que habíamos completado todos los injertos de bypass, que su esposo estaba estable en cuidados intensivos. No le dije que su corazón había desafiado todo lo que sé sobre fisiología cardíaca. No le dije que el órgano latiendo en su pecho se había comportado como nada que hubiera visto en más de 5,000 operaciones. Esa noche no pude dormir. Seguía reproduciendo la cirugía en mi mente. El color grisáceo del tejido cardíaco. La falta total de respuesta a la cardioplegía. Ese ritmo imposiblemente perfecto que nunca vaciló. Hay una sensación que desarrollas después de décadas de práctica médica. Una intuición que te dice cuando algo está fundamentalmente mal, incluso si no puedes articular exactamente qué es. Esa intuición gritaba en mi cabeza toda la noche. A la mañana siguiente, fui directamente a la unidad de cuidados intensivos cardíacos a revisar a Carlos Durán. Lo que encontré me dejó sin palabras. Estaba despierto, sentado en la cama, hablando con las enfermeras, menos de 18 horas después de una cirugía mayor a corazón abierto. Eso no pasa. Los pacientes de bypass normalmente están groguis y adoloridos durante días. Necesitan asistencia para todo. Apenas pueden moverse sin dolor significativo. Carlos Durán se veía como si hubiera dormido una siesta particularmente reparadora. Doctor Mora, dijo cuando me vio entrar a su habitación. Me siento increíble. ¿Es normal sentirse también tan rápido? No, pensé. No es normal en absoluto. Cada paciente se recupera a su propio ritmo, le dije en cambio. Veamos cómo se ven sus números. Revisé su expediente.
Sus signos vitales eran perfectos. Frecuencia cardíaca 72. Presión arterial 120/80. Niveles de oxígeno al 99%. Exactamente los mismos números que durante la cirugía, sin variación alguna. Ordené un electrocardiograma. Los resultados llegaron 20 minutos después. Me quedé mirando el trazo durante largo rato. Un electrocardiograma normal muestra pequeñas variaciones de latido a latido. Es lo que llamamos, variabilidad de la frecuencia cardíaca, y es una señal de un sistema cardiovascular sano y adaptable. El corazón responde constantemente a docenas de señales diferentes del cuerpo, acelerando un poco, desacelerando un poco, ajustándose momento a momento. El electrocardiograma de Carlos Durán no mostraba ninguna variabilidad. Cero. Cada complejo QRS era idéntico al anterior. Cada intervalo entre latidos era exactamente el mismo. Era como mirar la salida de una máquina, no de un órgano biológico. Llamé a Marcos a mi oficina y le mostré el trazo. Esto no es posible, dijo después de estudiarlo por varios minutos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es una propiedad emergente del sistema nervioso autónomo. No puedes simplemente no tenerla. Es como no tener reflejos, a menos que lo que esté controlando su corazón no sea su sistema nervioso autónomo, dije lentamente. Marcos me miró. ¿Qué estás sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Solo estoy observando que este corazón no se comporta como ningún corazón humano que haya visto. Ordenamos más pruebas, análisis de sangre, estudios de imagen, todo lo que se nos ocurrió. Los resultados fueron todos normales, perfectamente, imposiblemente normales. Carlos Durán fue dado de alta del hospital 3 días después de su cirugía. El tiempo de recuperación típico para un bypass es de 4 a 6 semanas antes de que los pacientes puedan volver a actividades normales. Carlos salió caminando del hospital sin ayuda, sin dolor aparente, pidiendo permiso para volver a trabajar la semana siguiente. Le dije que tomara al menos 2 semanas de descanso. Él asintió cortésmente, pero algo en sus ojos me dijo que no lo consideraba necesario. Programé su cita de seguimiento para 2 semanas después. Durante esos 14 días no pude dejar de pensar en él. Revisé la literatura médica buscando casos similares. Corazones que no respondían a cardioplegía. Recuperaciones imposiblemente rápidas. Ritmos cardíacos sin variabilidad. No encontré nada. Hablé con colegas en otros hospitales describiendo el caso en términos generales sin identificar al paciente. Todos dijeron lo mismo. Debí haber medido mal algo. Debió haber un error en el equipo. Esas cosas simplemente no suceden. Empecé a dudar de mí mismo. Tal vez tenían razón. Tal vez había estado tan cansado ese día que malinterpreté lo que vi. Tal vez la cardioplegía sí funcionó y simplemente no lo noté correctamente. Tal vez el electrocardiograma tenía un artefacto que creó la ilusión de perfección mecánica. Entonces Carlos Durán volvió para su cita de seguimiento. Le ordené un cateterismo cardíaco. Es un procedimiento donde insertamos un pequeño tubo en los vasos sanguíneos y lo guiamos hasta el corazón para poder ver directamente las arterias coronarias y evaluar cómo están funcionando los injertos de bypass. Me senté en la sala de control mientras el cardiólogo intervencionista realizaba el procedimiento. Observé las imágenes en la pantalla mientras el catéter se movía por el sistema vascular de Carlos hacia su corazón. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Las arterias coronarias de Carlos Durán estaban completamente limpias. No había señal de la enfermedad que había requerido la cirugía. No había bloqueos. No había estrechamiento. Las arterias que 2 semanas antes habían estado casi totalmente obstruidas, ahora se veían como las de un adolescente sano. Los injertos de bypass que yo había colocado seguían ahí, conectados y funcionales, pero las arterias originales, las que habían estado tan enfermas que Carlos había colapsado de un infarto masivo, ahora estaban perfectas. Eso es imposible, murmuró el cardiólogo intervencionista. La enfermedad de las arterias coronarias no desaparece. Puedes manejarla con medicamentos, puedes evadirla con bypass, puedes abrirla con stents, pero no desaparece. El daño es permanente, excepto que en Carlos Durán había desaparecido. Ordené que repitieran el estudio. Los resultados fueron idénticos. Esa noche me quedé solo en mi oficina
durante horas, mirando las imágenes del cateterismo. Algo había sanado las arterias de Carlos Durán. Algo había reparado daño que la medicina moderna considera irreparable. Y fuera lo que fuera, estaba conectado con el corazón gris que no respondía a la cardioplegía, con el ritmo mecánicamente perfecto, con la recuperación imposiblemente rápida. 3 semanas después, operé a otra paciente. Se llamaba Olivia Bermúdez, 58 años, abogada, corredora de maratones, vegetariana estricta durante 30 años, el tipo de persona que hace todo bien para su salud. Y sin embargo, había llegado a urgencias con el mismo patrón exacto que Carlos, bloqueos severos y repentinos en las arterias coronarias sin ninguna explicación médica. Cuando abrí su pecho, vi lo mismo. Un corazón con ese tono grisáceo que no debería tener, tejido que se sentía demasiado denso bajo mis dedos. Y cuando inyecté la cardioplegía, el corazón de Olivia Bermúdez siguió latiendo. 72 veces por minuto, sin variación. Exactamente igual que Carlos Durán. Marcos y yo intercambiamos miradas sobre la mesa de operaciones. Ninguno dijo nada. No había nada que decir. Realicé la cirugía con el corazón latiendo, igual que antes. 3 horas de trabajo meticuloso, mientras ese órgano imposible mantenía su ritmo perfecto. Cuando cerré su pecho, supe con certeza que no había sido un error la primera vez. No había sido cansancio ni mala interpretación. Algo estaba pasando, algo que no podía explicar. Hablé con el director del Departamento de Cirugía Cardíaca, el doctor Eduardo Rivas. Le mostré los registros de ambas cirugías, le expliqué las anomalías, le mostré el cateterismo de Carlos con sus arterias milagrosamente sanadas. Él me escuchó pacientemente. Luego me dijo que probablemente estaba sufriendo de agotamiento profesional, que 23 años de cirugía cardíaca podían afectar a cualquiera, que tal vez debería considerar tomarme unas vacaciones. No estoy imaginando esto, Eduardo. Tengo los registros, tengo las grabaciones del quirófano. Puedes ver con tus propios ojos. Benjamín, me interrumpió. Incluso si todo lo que dices es exactamente como lo describes, ¿qué quieres que haga? ¿Que le diga a la junta directiva que tenemos pacientes con corazones que desafían la fisiología básica? ¿Que alertemos a las autoridades de salud sobre algo que ni siquiera podemos definir? Se inclinó hacia adelante. Lo que describes socavaría los cimientos mismos de la medicina moderna. Y sin una explicación, sin un mecanismo, sin algo que podamos estudiar y entender, nadie nos va a creer. Nos van a desacreditar. Van a decir que perdimos el juicio. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que documentes todo cuidadosamente, que sigas a estos pacientes de cerca y que no hables de esto con nadie más hasta que tengamos algo concreto. Salí de su oficina sintiéndome más solo que nunca. Olivia Bermúdez fue dada de alta 4 días después de su cirugía, con la misma recuperación sin precedentes que Carlos. Su cateterismo de seguimiento mostró arterias coronarias completamente limpias, exactamente como él. Los bloqueos severos que habían requerido cirugía de emergencia habían desaparecido. El 3 de noviembre recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, una voz masculina dijo: «Doctor Mora, me llamo Horacio Sandoval. Trabajo en la misma secundaria que Carlos Durán. Necesito hablar con usted sobre él». Nos encontramos en una cafetería cerca del hospital esa tarde. Horacio era un hombre de finales de los 40, con cabello canoso y ojos profundamente preocupados. «Carlos está diferente desde la cirugía», dijo sin preámbulos. «Lo conozco desde hace 9 años. Somos buenos amigos». Pero algo cambió. Ya no es completamente él mismo. «¿A qué te refieres con diferente?», pregunté. «Es más eficiente, más preciso en todo lo que hace. Habla con patrones ligeramente extraños a veces, como si eligiera sus palabras con demasiado cuidado. La semana pasada lo vi calificando un montón de exámenes, y sus manos se movían tan rápido que apenas podía seguirlas. Y sus ojos, doctor Mora. A veces cuando te mira, sus ojos se mueven demasiado suavemente, como una cámara haciendo paneo, no como los ojos humanos se mueven naturalmente». El escalofrío volvió a recorrer mi columna. «¿Ha dicho algo inusual sobre cómo se siente?» «Me dijo que se siente optimizado», dijo Horacio.
Esa fue su palabra exacta. Optimizado. ¿Quién se describe a sí mismo de esa manera? No tenía respuesta para él. Doctor Mora, ¿qué le pasó en esa cirugía? No lo sé, dije honestamente. Realicé una operación de bypass estándar. Le salvé la vida. Pero algo sucedió que no entiendo y no puedo explicar. Horacio se fue luciendo más perturbado que cuando llegó. Esa noche accedí al sistema de registros médicos de nuestro hospital y busqué algo que había estado evitando investigar. Busqué pacientes con presentaciones similares en los últimos años, personas previamente sanas con enfermedad cardíaca severa y repentina que requirieron cirugía de emergencia. Encontré 11 casos en el Hospital Regional del Centro en los últimos 3 años, 11 pacientes con el mismo patrón exacto, todos operados por diferentes cirujanos, diferentes edades, diferentes antecedentes, pero todos mostrando los mismos bloqueos repentinos e inexplicables que requerían bypass de emergencia. Empecé a llamar a los cirujanos que habían realizado esas operaciones. 5 de ellos recordaban los casos claramente. Todos describieron los mismos hallazgos imposibles. Corazones que no respondían a la cardioplegía, características inusuales del tejido, ritmos cardíacos antinaturalmente precisos. Pero como Eduardo y yo, habían sido ignorados cuando reportaron las anomalías. Eventualmente, dejaron de hablar de ello. Se convencieron a sí mismos de que debían haberse equivocado. Los 11 pacientes habían tenido recuperaciones notablemente rápidas. Todos mostraron arterias coronarias limpias en las imágenes de seguimiento, a pesar de haber tenido enfermedad severa antes. Según sus direcciones en nuestros registros, los 11 todavía vivían en la zona. Me senté solo en mi oficina tarde esa noche, mirando la lista de 11 nombres en la pantalla de mi computadora. Y me di cuenta de que estaba viendo algo que la ciencia médica no podía explicar, algo que quizás nunca fue destinado a ser explicado. El corazón humano es una bomba biológica que evolucionó durante millones de años. Es imperfecto, variable y maravillosamente vivo. Lo que había visto en el pecho de Carlos Durán era algo completamente diferente, algo que parecía un corazón, que funcionaba como un corazón, pero que operaba bajo reglas fundamentalmente distintas. Y fuera lo que fuera, estaba cambiando a las personas, mejorándolas, optimizándolas como había dicho Carlos. Pero ¿con qué propósito? No podía ni empezar a adivinar. El 7 de noviembre presenté mi carta de renuncia al Hospital Regional del Centro. Le dije a la administración que me retiraba temprano por razones personales, para pasar más tiempo con la familia. Después de 22 años de servicio, no lo cuestionaron demasiado. Me hicieron una pequeña fiesta de despedida. Mis colegas dieron discursos sobre lo buen cirujano que había sido. Todos me desearon lo mejor. Pero la verdadera razón por la que me fui es porque ya no podía pararme frente a una mesa de operaciones sin preguntarme si el corazón que estaba viendo era verdaderamente humano o si era algo más usando un disfraz biológico perfecto. Ya no podía confiar en mi propio juicio profesional. Ya no podía depender de los principios fundamentales sobre los que había construido toda mi carrera. La doctora Torres vino a verme en mi último día. Doctor Mora, ¿fue realmente por esos casos? ¿Carlos Durán y Olivia Bermúdez? Esos casos y los otros como ellos, le dije. Sofía, durante tu carrera vas a encontrar cosas que no tienen sentido según todo lo que has aprendido. La pregunta que vas a tener que responder es si reconoces lo que has visto o si te convences de que debiste haberte equivocado. ¿Cuál está haciendo usted? Preguntó. Honestamente no lo sé, le dije. Mi último día en el hospital regional del centro fue el 15 de noviembre. Limpié mi oficina. Me despedí de personas que se habían convertido en familia durante 2 décadas y salí del hospital donde había pasado los mejores años de mi vida profesional. No he realizado una cirugía desde ese día. Sigo viviendo en la misma ciudad. Carmen y yo estamos bien. Paso tiempo con nuestras hijas y nietos. Empecé a trabajar la madera en mi garaje. Para todos los que me conocen, soy solo un cirujano retirado disfrutando de un merecido descanso. Pero a veces veo a Carlos Durán por la ciudad. Se ve vibrante, exitoso, saludable. Siempre saluda y sonríe cuando me reconoce.
y cada vez noto la forma en que sus ojos rastrean el movimiento con precisión ligeramente excesiva, la forma en que sus gestos son solo marginalmente demasiado eficientes y controlados. Y he empezado a notar a otras personas con esas mismas cualidades. En el supermercado, caminando por el centro comercial, sentadas en restaurantes, esa misma optimización sutil, esa misma eficiencia mecánica, apenas perceptible subyacente en sus movimientos y comportamientos. Tal vez solo estoy paranoico ahora. Tal vez estoy viendo patrones que no existen realmente. Tal vez 22 años de cirugía cardíaca de alto estrés finalmente me alcanzaron. O tal vez finalmente vi algo que siempre estuvo ahí, escondido a plena vista entre nosotros. Y simplemente fui una de las pocas personas cuyo trabajo requería mirar adentro. Pienso en los otros cirujanos cardíacos por ahí, realizando operaciones cada día, siguiendo los mismos protocolos que funcionan el 99.9% de las veces. Me pregunto cuántos de ellos han encontrado lo que yo encontré y simplemente se convencieron de que no era nada. Me pregunto cuántos corazones imposibles están latiendo en pechos humanos ahora mismo, sin perder un latido, perfectamente optimizados, esperando a que lo que sea que los cambió revele su propósito final. El corazón humano late aproximadamente 100.000 veces cada día. El corazón de Carlos Durán late exactamente 136.800 veces por día, 72 latidos por minuto, cada minuto, sin variación, para siempre. Lo sé porque he hecho las matemáticas. Y una vez que has presenciado algo verdaderamente imposible con tus propios ojos, no puedes dejar de calcular las implicaciones. Ya no duermo bien. Cuando cierro los ojos por la noche, veo corazones latiendo con perfección mecánica, grises y fríos e impecables. Veo personas caminando por ahí con algo diferente a la biología manteniéndolas vivas. Y me pregunto, ¿qué pasa cuando lo que sea que está dentro de ellos decide que ya no necesita pretender? Pero sobre todo me pregunto la cuestión que me persigue cada día. En 22 años y más de 5.000 operaciones, ¿cuántas veces sostuve uno de esos corazones imposibles en mis manos sin darme cuenta de lo que realmente estaba viendo? ¿Cuántas veces cerré el pecho de alguien y los envié de vuelta al mundo sin saber que se habían convertido en algo diferente a completamente humanos? Esa respuesta me asusta mucho más que el misterio mismo. Si trabajas en medicina, si has estado en un quirófano, si alguna vez has visto algo que no debería ser posible según todo lo que te enseñaron, me gustaría saber que no soy el único, porque el silencio no nos protege, solo nos deja solos con preguntas que no tienen respuesta. Y con la certeza inquietante de que hay cosas latiendo en pechos humanos que la ciencia todavía no tiene palabras para describir.